Quina. 7:43 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, conversando con Gilberto Jiménez Prieto, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Se ha hablado por parte del presidente Nicolás Maduro, se abrió una nueva consulta para el Plan de la Patria 2019-2025. ¿Qué cambios o en qué va a ayudar un nuevo diseño de Plan de la Patria que no se cumplió en el anterior que lo propuso Chávez? Yo creo que primero es fundamental que se haga una gran consulta nacional y que el pueblo haga sus aportes a este nuevo Plan de la Patria. ¿Qué es el Plan de la Patria? Una bitácora de vuelo. Es decir, el camino que debe seguir la patria desde todo el punto de vista social, económico, a todos aquellos aspectos de la vida nacional. Eso es fundamental hacerlo. Y viene un nuevo periodo presidencial, nosotros tenemos que mirar el futuro y nosotros lo vemos con mucho optimismo. Y es importante que la gente que hace vida, los productores, el venezolano de a pie, los trabajadores, los obreros, hagan sus aportes para un mejor futuro. Eso es fundamental, pero que hay que hacer evaluar cómo avanzamos en el Plan de la Patria que estamos viviendo actualmente. Yo creo que nosotros tenemos que ir evaluando para nosotros ir ajustando. Nosotros creemos que es fundamental hacer esta gran consulta nacional. De hecho, hemos llamado a los cuadros políticos de nuestra organización para que vayan ya desplegándose a los consejos comunales, a las comunidades, en las parroquias, en los municipios, para hacer esta gran consulta y quede plasmado en este nuevo Plan de la Patria el sentir del pueblo. Yo creo que eso es, si hablamos que todo el poder es del pueblo, pues el pueblo debe jugar un papel fundamental. ¿Y ese sentir del pueblo realmente es escuchado? Tomando en cuenta, por ejemplo, y le pongo un ejemplo reciente, en el mes de diciembre hubo protestas en sectores donde no se pensaba quizás que se iban a alzar en contra de la revolución, como por ejemplo la Cota 905, se protestó también en otros lugares, Rocatarpeya, en varios sitios de la ciudad capital, protestando por el tema del pernil, protestando porque hay deficiencias en el suministro de gas doméstico, y se quiso desvirtuar la propuesta llamándolos quizás enemigos de la revolución o guarimberos, como se le quiera llamar. Pero ¿se escucha realmente la necesidad que la gente está padeciendo en este momento? Mira, ¿Hay garantías de eso? Yo creo que es importante poner las cosas en el verdadero contexto. La gente no se levantó desde la perspectiva nuestra, no se levanta en contra de la revolución. La gente se levanta en contra de una situación económica difícil, una situación complicada. La gente, cuando no le llega agua, y en muchos sectores lo hacen, trancan las vías, cosa en la cual nosotros estamos en total desacuerdo. Para protestar existen otras vías para hacerlo. Cuando tú trancas una vía de comunicación, tú estás atentando contra los derechos de otros, y ningún derecho está por encima del derecho de otra persona. Es decir, en el momento que tú trancas una vía, ya tú pierdes la legitimidad en tu protesta. Sin embargo, yo creo que la gente salió a la calle porque se hizo una promesa, fue pública y notoria, que iban a llegar unos perniles, que iba, digamos, de alguna forma ayudar al tema de la cena navideña, de Año Nuevo, y no llegaron por razones que además son conocidas por todos. Existen medidas económicas que están afectando poderosamente o que están alimentando este sistema de crisis que estamos viviendo. ¿Pero eso lo culpa del bloqueo o hay ineficiencia también en materia Yo económica? creo que hay elementos de todo, por eso te decía que es importante evaluar todo el contexto, no puedes dividirlo. Hay un problema de ineficiencia en la gestión pública, que es nuestra perspectiva, es uno de los principales enemigos a vencer. Y para que haya eficiencia en la gestión pública, es importantísimo fortalecer el poder controlador de la gente, del pueblo. Existen leyes que le dan el poder controlador a la gente. Las instituciones deben jugar su rol. La SUNDE. ¿Dónde está la SUNDE? No puede ser que la SUNDE aparezca en algunos shows mediáticos, entonces aparece en una panadería y cierra la panadería. Entonces, luego que la vuelven a abrir, al día siguiente sigue ocurriendo la misma problemática. Y lo hicieron con los juguetes y ahora lo hicieron en unas cadenas de automercados donde bajaron los precios de algunos productos. Y el problema sigue existiendo un problema de Porque no se corrige el especulación. fondo, o sea, no es un tema de bajar precios porque al final también perjudicas al dueño del establecimiento, generas pérdida de empleo y que no haya capacidad de reposición. Lo que hay que controlar es la inflación, porque no se ha hecho. Debe revisarse necesariamente las estructuras de costos de manera constante. Las leyes existen, eso tiene que hacerse. Ahora, cuando tú tomas como referente, el diputado en su momento lo decía, que en Venezuela no existe una economía especulativa. En realidad no sé en qué país vive el diputado. En Venezuela, a todas luces, existe una economía donde priva el tema especulativo. En Venezuela jamás nos acostumbramos nosotros a los índices de ganancia, los que son comerciantes, digamos, normales. Aquí en Venezuela, si no se ganaba el 100, 200, 300, el 1000%, cuando tú hacías un negocio, pues entonces el negocio no era bueno. Y eso incluso es parte de lo que es esta Venezuela rentista, ¿no? Donde hay abundancia de recursos y de dinero, etcétera, ¿no? Pero yo creo que por ahí pasan las cosas. Hay un problema de ineficiencia en la gestión pública y por eso el pueblo tiene que jugar un rol fundamental aquí, haciendo esa Contraloría. El pueblo de a pie,
el venezolano, independientemente de la postura política que se tenga, porque cuando tú politizas toda la realidad nacional, tú pierdes la objetividad de lo que estamos viendo, porque la crisis, el tema de la seguridad, el tema de salud, son problemas que nos afectan a los que somos chavistas y a los que no lo son. El color, la verdad. En el momento que tú politizas la situación, tú pierdes la objetividad de lo que estamos viendo y se pierde eficiencia y eficacia en la solución de los problemas. Por eso yo creo que nosotros tenemos que despolitizar los problemas que nos afectan a todos. Yo creo que todos tenemos que jugar en el mismo equipo, independientemente de la postura política que se tenga. ¿Cuál es el equipo que tenemos que jugar? La Vinotinto, Venezuela, independientemente de la postura. Por eso nosotros abogamos por el diálogo, un diálogo franco, un diálogo necesario, ¿no? Un diálogo no solamente con los sectores económicos, te mencionaba que también hay que sentarse con el sector productor, con el sector empresarial, con el sector comercial, con el sector de transporte, con todos aquellos elementos que juegan en la cadena de comercialización, con todo aquello que hace que los productos lleguen a los anaqueles y a los platos de los venezolanos. Esta postura del movimiento electoral del pueblo se ha planteado ante el gran polo patriótico. El polo patriótico se está reuniendo todavía como bloque político, como alianza. Nosotros, y hay que también decirlo, ¿no?, de manera autocrítica, tenemos nosotros dentro del gran polo patriótico enormes eficiencias de comunicación. Tenemos tiempo que no nos reunimos. Sin embargo, se han realizado reuniones incluso con el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro y con otros altos líderes de la revolución y hemos expuesto, digamos, nuestros aportes. Nosotros como Movimiento del Pueblo, por ejemplo, estamos solicitando o le sugerimos al presidente de la República que revise el sistema financiero venezolano. Nosotros abogamos por la nacionalización de la banca. Muchas personas dicen, pero ¿cómo es esto? Estamos viendo que parte del ataque financiero ocurre desde adentro, desde la misma banca privada. Estamos viendo un corralito prácticamente no declarado, donde por la misma falta de efectivo la gente no tiene acceso a su dinero. Pero esa falta de efectivo, ¿usted cree que es consecuencia de qué? Primero, el enorme tráfico de moneda que existe hacia la frontera. Ya no solamente se compran los bolívares venezolanos o la moneda, el papel moneda, que además es un ilícito, en la frontera con Colombia, ahora estamos viendo que también va a Brasil, en Margarita. Yo estuve días recientes en Margarita y allá un billete de 100.000 bolívares te lo pagan en 150.000, 170.000 bolívares. ¿Y si eso se conoce, por qué no se ataca? Porque ese es permisivo, porque volvemos al tema de la frontera otra vez. ¿Por dónde salen los billetes? Exacto, es el tema de la permisividad, el tema de la impunidad que te estoy diciendo, el tema del seguimiento y del control. Es un tema de corresponsabilidad, eso es un principio que está plasmado en la Constitución. Todo el mundo esgrime la Constitución, hay que conocerla. Es responsable quien debe resguardar que esos productos no pasen del lado de la frontera, pero también el venezolano que se presta a agarrar los billetes, digamos, a acumular los billetes y a pasarlos y a venderlos. El mismo venezolano que para lucrarse vende un billete de 100.000 bolívares es el primer responsable de toda esta situación. Quien lo vende y quien lo compra. Ya se ocurre con absolutamente todos los productos. La gasolina, los productos subsidiados con el Estado. Todos tenemos que jugar por el mismo equipo. Señor Jiménez, son las 7:55, me quedan pocos minutos y hay varios tuits que quiero compartir con usted. Le escribe el señor Carlos Aponte. Señor Gilberto, usted está del otro lado de la acera, donde está el pueblo con hambre. Las políticas económicas de su grupo político tienen en jaque mate a todo un pueblo. Sector transporte, Ejecutivo Nacional, nos acorralaron en todos los aspectos de la vida. ¿Qué le contesto? Mira, yo creo que no hay que ser mezquino. Uno de los grandes logros de la revolución fue que nosotros logramos aumentar el poder adquisitivo del pueblo venezolano y la calidad de vida del venezolano, que se ha venido deteriorando en los últimos años, evidentemente, producto de que no dejamos de depender de la Venezuela rentista, hubo un bajón en los ingresos petroleros de más de 80% y estamos viendo la enorme debacle que estamos viviendo. Pero el petróleo está subiendo y seguimos en la misma crisis, claro, ya está en también, 61. También hay que decir que de ese ingreso petrolero, por primera vez en la historia, se dedica más del 70% del ingreso petrolero a las misiones sociales, a atender la enorme crisis social que estamos viviendo. Por acá le escribe José Ramírez. Explique por qué con más de 23 planes de seguridad, leyes habilitantes, bonanza petrolera jamás percibida por otro gobierno, decreto de emergencia económica, Asamblea Nacional Constituyente, mayoría de gobernaciones y alcaldías, el país está en la peor crisis, sumido en la peor crisis. Falta de planificación, seguimiento y control de las políticas públicas. Yo creo que esto es parte de la clave que va a solucionar, y participación popular. Poder contralor de la gente del pueblo organizado es fundamental, debe jugar un rol fundamental. Esa falta de Contraloría podía percibirse como que dentro del mismo gobierno se colabora con la denominada guerra económica que dice el presidente que hay en Venezuela. Yo no creo que el gobierno vaya a querer suicidarse políticamente. Yo no voy a decir de que el gobierno colabora con la guerra económica. Nosotros incluso no utilizamos el término de guerra económica, nosotros hablamos de agresión económica, porque el pueblo venezolano es el que está recibiendo todos los embates de un proceso donde juega definitivamente un tema de ineficiencia en la gestión pública, pero también hay otros actores que están apostando que el país ahogar al pueblo venezolano, ahogar la base de sustento del proceso revolucionario, que es el pueblo, por el estómago, para que la gente se rebele y un gobierno que es legítimo, pues de alguna manera sea derrocado.
Lamentablemente, se nos acabó el tiempo, le extendemos Agradecido. una nueva invitación. Por acá Estamos siempre vamos a estar a la orden en primera a página. la orden, esperando por esa invitación. Siempre decimos que cada persona que tenga en Venezuela algo que decir va a estar sentado junto a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estábamos conversando con Gilberto Jiménez Prieto, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, en sus siglas MED. Son las 7:57, nos corresponde hacer pausa, ya venimos con más. ¿Por qué se da tan rápido?